Me he comprado todos los vaqueros de Zara para que este vídeo sea la guía definitiva de los cortes, de los fits que nos ofrece Zara en todos sus vaqueros, que pesan un montonazo. Estos son todos los vaqueros para que entendamos de una vez lo que es el slim que tienen, el no tan slim, el más slim, el slim taper, el relax, el recto, el baggy, el balloon, el loose. Hay un montón que vamos a ver en este vídeo. Vamos a ver cuáles quedan mejor, cuáles merecen la pena de todos los que tenemos aquí. Si hay alguno que merece la pena, que ya os digo que alguno sí, aunque también depende de vuestros gustos, de vuestras preferencias. Así que este vídeo os va a aportar mucho a aquellos que estéis buscando unos buenos vaqueros, y además tendremos un anuncio sorpresa en mitad del vídeo. Así que vamos a empezar con el primero de ellos, que es este de aquí, que es un corte slim. Y aunque Zara nos dice que es un corte slim, yo os diría que más bien es un corte recto, con un bajo de 19 centímetros para la talla 38, si no un recto, es un semi recto. Para mí queda muy bien, es un corte que yo llevaría, un tiro medio alto, medio, no es alto, pero tampoco es bajo. Para mí queda bastante bien, realza donde tiene que realzar. Es un vaquero con una caída bastante limpia, como a mí me gusta que tenga esa caída limpia, sin ser ni excesivamente ajustado ni excesivamente ancho. De 100% algodón, hecho en Turquía. Este es de los vaqueros, ya os adelanto, que para mí tiene un buen corte y que además tiene una buena composición, nada de elastano, 100% algodón. Una talla 38 que en este caso era la más pequeña. Sin embargo, para el siguiente, que además tiene pinta de ser como de la misma colección, con una etiqueta también muy similar, así grandecita, sí nos hacían una talla 36, que yo en la actualidad con Zara y en general Inditex, como están haciendo cada vez cosas un poco más grandes, suelo estar entre 36 y 38, y en este caso además que es un corte bootcut, es decir, que es algo más anchito, podríamos decir incluso como acampanado en la parte de abajo, siguiendo el corte, os diría que muy similar al anterior, pero con esta parte así como acampanada, que más que acampanada es simplemente que es más anchita, aunque el efecto que da para mí es un poco como de campana. Este corte estaba pensado justamente para las botas, para llevar unas botas cómodamente y para que justamente el tejido no se quede frenado por las botas, que haya espacio suficiente, como en este caso que lo hay. Aún así, en este caso con la talla 36 me quedaba un pelín justita de cintura, aunque todavía entra y cierra bien, pero sí que ya os diría que ahí iría un poquito justo, no con la comodidad que a mí me gustaría, que es más bien la de la talla anterior, la talla 38 de este modelo. No soy fan de este tipo de corte, pero si os gusta este estilo, si lleváis botas, quizás sí sea un buen modelo para vosotros, de 100% algodón y hecho en Turquía, igual que la versión anterior. Sin embargo, la siguiente ya es otra cosa. Esto ya es entrar en el juego de Zara, entrar en el juego de la moda actual, el balloon fit, que como estaréis viendo, esto es, ya no sé si llamarlo pantalones de Aladín, pantalones de rapero, pero súper mega ancho, de forma incluso exagerada. Yo creo que ni siquiera los raperos han llegado a llevar cosas tan anchas. Eso sí, tengo que mencionar que casi todos los vaqueros de este vídeo, de lo que es el largo, me queda súper bien. Se ve que usan a alguien de 1,81 m para hacer las medidas, y además con mi tiro de pierna, con mi largura de pierna, porque me quedan casi todos, excepto alguno, muy bien de largo. Este también, los dos anteriores también, o relativamente bien, pero lo que no tiene ni punto, al menos para mí. No entiendo estas modas del balloon, ni estas cosas que no favorecen, que te hacen ver súper ancho y que encima es una moda, es muy temporal. O sea, esto te lo puedes ver bien, si alguien se ve bien con esto, que no creo que nadie se vea bien, pero pongamos que te dejas influenciar totalmente por la moda, que solo ves lo que es tendencia, que todo el mundo va con pantalones anchos, que no es así, pero pongamos que en tu círculo, que tu entorno es así y dices, voy a ir a por esto. De esto te vas a cansar en nada. Aún así, si te hace ilusión, 100% algodón, eso está bien. Que no le ponen elastano, no le hace falta, solo faltaría meterle elastano a esto. Y hecho en Egipto, en este caso, una talla 38 para mí ha sido una buena talla de cintura, lo demás ya no es ni mencionable. Seguimos con el siguiente, que sigue siendo tendencia, moda o como queráis llamar a esto, que es un baggy fit. Un baggy fit que, a diferencia del anterior, os diría que es
ligeramente menos ancho, pero esto sigue siendo muy ancho. Esto sigue siendo algo, bueno, de hecho no sé, vamos a poner ya uno sobre otro y vamos a ver de verdad, sí, este es un poquito menos ancho, pero es que ya estamos llegando a un punto, que es que son prácticamente iguales de anchos. Es que es una cosa, son iguales, son prácticamente iguales en la anchura y en la largura. Vamos, que podrían haber llamado uno al nombre del otro, pero no, han decidido que uno es el Balloon, este de aquí el anterior, y este es el Baggy Fit, que también es así muy relajado, muy anchito, en este caso en un tejido de algodón, poliéster y viscosa, un tejido que además ya de por sí se nota que va a dar de sí muy fácilmente, un tejido que en general se nota con poca fuerza. El anterior, sin embargo, era un buen tejido, esos vaqueros te van a durar muchos años, no te los vas a poner muchos años porque no creo que nadie ande con esto más allá de la tendencia, ni con esto tampoco más allá de la tendencia. Fabricado en Egipto y en este caso una talla 36, el otro era una talla 38, eso sí, el tiro de este es un poquito más alto, es la única diferencia que hay respecto al anterior. Como veis, en este caso la 36 me queda muy bien de cintura, el resto no se puede ni mencionar. Y el siguiente ya es un vaquero más normalito que Zara llama straight cut, ya nos vamos a un bajo normalito, nada que ver con lo que hemos visto en los anteriores, que se parece bastante, os diría, al primero de todos que hemos visto, que era slim. Es decir, a este lo llaman recto, al otro slim, y aún así son muy parecidos entre ambos. Algo que ya no tiene mucho sentido con Zara y lo que te obliga es a probarte en realidad casi siempre los vaqueros. Pero en cualquier caso, este, que es de otra línea, otra serie podríamos decir, porque al final Zara va también por esas líneas, esas series, esas colecciones que va sacando, para mí tiene un corte que está bastante bien. Me gustaba casi más el primero de todos, ese que han llamado slim como digo, pero este está bastante bien. Lo que no me gusta de este es que le han puesto elastano y bastante, aunque tiene solo un 2%, la sensación de elástico de este vaquero es mucha. Como veis, tiene como mucha flexibilidad, con un 2% y un 98% de algodón. Y quizás este vaquero os recuerde bastante a uno que sacó Zara el año pasado, del que por desgracia no han vuelto a hacer nada, ni siquiera remotamente parecido. Yo he estado viendo todas las diferentes colecciones, todos los diferentes vaqueros que tenemos, y os adelanto que no hay ninguno como este. Este que hizo Zara el año pasado, de tejido de 100% algodón de Candiani, una casa italiana de reconocido prestigio que destaca sobre todo por la calidad de su algodón, que además está fabricado en Italia. Este vaquero también está fabricado en Italia, el tejido está fabricado en Italia, pero también el propio vaquero. Yo creo que esto es algo imposible de ver, como sabéis, en cuanto lo vi, en su momento os dije, ojo, que este vaquero sí merece la pena. El corte me parecía muy bueno, como os dije el año pasado. El parche, por ejemplo, que lo hayan metido aquí de piel, me parece que es un poco un error, porque toda esta parte está desteñida cerca del tejido. No sé si se ve mucho esto, pero se verá si no en foto más directamente, más de cerca. Ha desteñido lo que es este tejido, y también os diría que es un tejido un poco como demasiado grueso para ya lo que sería de cara a primavera. Por eso nosotros este año hemos querido mejorar esta versión de Zara y hemos sacado unos vaqueros en color crema, off-white, podemos decir un blanco roto, como queráis llamarlo, un color que no es tan blanco como este, que hace que también no se manche tan fácilmente, que es más suave que este, porque este es bastante tieso, la verdad, que queréis que os diga, este de Zara, lo cual hace que también sea un poquito a veces incómodo de llevar, aunque si buscáis un vaquero con cuerpo, esta era una buena opción que ya no van a volver a hacer, me temo. Sin embargo, nosotros, el que estáis viendo, lo tenemos ahora mismo en reserva, tiene el mismo corte semi-recto o recto que nuestros vaqueros actuales, así que os recomendamos la misma talla, es un 100% algodón, que en este caso no tiene parche de piel, porque no quiero que ocurra esto, quiero evitar esto, como mencionaba, que esa es la ventaja de haber estado usando estos vaqueros, de haberlos probado y decir, son unos buenos vaqueros, que nosotros podemos incluso mejorar, fabricándolos en Portugal y con dos largos diferentes. Ellos solo hacen un único largo, que en mi caso me queda bien, me quedan bien de largo casi todos los vaqueros, pero sé que hay gente que se los tiene que recortar, y eso de tocar un bajo original de un vaquero
eso para mí es casi un pecado, os diría, porque nuestros bajos se hacen en cadeneta y también tenemos un bajo en cadeneta en cintura que ellos, por ejemplo, no hacen. Nuestros vaqueros tienen una construcción robusta, hecha para durar y más con el tejido que os digo. Están disponibles en reserva solo hasta el domingo por la noche. Por cierto, se me ha olvidado comentaros que solo tenemos para hacer 400 vaqueros porque el tejido ya está pedido, el tejido está en Portugal para que los italianos no nos la jueguen con el tema de los tiempos que alguna vez nos ha pasado, que nos confirman y luego nos dicen que no, pero en este caso vamos a cumplir con el plazo porque, como digo, el tejido ya está en la fábrica listo para empezar a producir en cuanto pasemos las cantidades. Y como veis, estoy en Valencia, voy a estar en Valencia haciendo medida, que ya tengo bastantes citas mañana y pasado. La semana que viene, martes y miércoles, estoy en Barcelona, jueves, viernes y sábado estoy en Santander haciendo medida, por si queréis pedir cita podéis escribirnos. Ahora sí, seguimos con el siguiente de Zara. Vamos a ver qué nos encontramos con este straight cut. Otra vez, un corte recto, que en este caso yo os diría que sí es un corte recto, que este ya sí se parece más a un corte rectito, con un bajo más anchito que el otro straight cut que hemos visto. O sea que veis que al final Zara te saca diferentes rectos. Y para mí este está, digamos que relativamente bien, excepto por la talla, que en este caso al ser una 36 sí que me queda bastante justita. Aún así queda bastante bien y además también estaréis viendo el cinturón, que esos cinturones también son nuevos, esos están disponibles desde ya mismo en nuestra web, pero también podéis comprarlos con la reserva de vaqueros y recibirlos al mismo tiempo o ir a por ellos antes o como queráis, o comprar simplemente el cinturón. Tenemos una colección de 3 cinturones nuevos que para mí son de lo mejorcito que hemos hecho hasta ahora. Además, ese de cowboy especialmente con una napa gruesa, tan gruesa que ni siquiera tiene cosido. Me vais a decir, no tiene cosido porque es toda una pieza de piel únicamente, todo el cinturón, solamente se ha cortado. Este vaquero, por cierto, hecho en Bangladesh, de los peores países en los que podemos fabricar, más que nada por las condiciones en las que trabajan en su mayoría en las fábricas. Eso sí, 100% algodón, por lo menos eso está bien. Igual que el siguiente también de 100% algodón, pero en este caso un nuevo corte, el loose fit. Ese loose fit que básicamente es, una vez más, un vaquero bien anchito. Digamos, un bajo bastante ancho, una caída en general bastante ancha, lo cual hace que quede pues como queda, como de ese corte de tendencia, que yo no sé en realidad cuál es la diferencia que hay entre el loose, el balloon y el relax de lo que hemos visto hasta ahora, porque son muy parecidos. Puedo entender la diferencia al final de cada uno, es verdad que el anterior tenía un tiro más alto, este no es un tiro tan alto, pero al final la caída es muy parecida entre ellos. Básicamente es un pantalón de tendencia del que te vas a acabar cansando rápidamente, 100% algodón como decía y fabricado en Bangladesh también. Y este es todo lo contrario. Este le llaman slim fit, pero más bien es un skinny fit de estos antiguos porque ya no son tendencia, o bueno, algunos dicen que están volviendo también porque al final lo tenemos todo en la actualidad, todo y nada os diría, porque esto es una cosa súper ajustada, que de hecho ni me cerraba tampoco en cintura. Es verdad que esta es una talla 36 y dependiendo del modelo vamos a estar entre la 36 y la 38, la verdad que casi todos los que son más anchos, la 36 me queda bien y se ve que los de corte recto o corte más bien ajustado, que esto es mentira que sea un slim fit, esto es un super skinny fit. De hecho os diría que ni siquiera es un skinny fit, sino que sería un super skinny fit de mi época de cuando vendían los slim, los skinny y los super skinny. Pues esto es una cosa de esas, unas mallas que te pones que no van a favorecer para nada, no es una caída limpia, es excesivamente ajustado, con un 1% de elastano y hecho en Marruecos. Este siguiente está fabricado en Pakistán con 100% algodón y para dificultarnos un poquito más todavía las cosas, lo han hecho en un corte llamado Slim Taper, es decir, que va a ser como un slim, pero supuestamente un poquito más ajustado. Bastante parecido al primero de todos los que me he probado, pero nada que ver con el slim anterior. No tiene nada que ver con ese slim, ni siquiera con el otro slim que era también más ajustadito. Este es como un semi recto, os diría yo más bien,
que no sé por qué no existe la definición de semirrecto, podrían ponerla ya que ponen tantos cortes, y de hecho os diría que está bastante bien. Es un corte que para mí es cómodo, agradable, un tiro medio alto una vez más, o sea que está bastante bien y me gusta que sea de 100% algodón. No me gusta que esté fabricado en Pakistán, pero mucho más no le podemos pedir a Zara, y más teniendo en cuenta que estamos viendo al final que casi todos estos tienen esos países de fabricación que son de bastante lejos. Y para ir terminando tenemos un corte nuevo que no había aparecido hasta ahora, que es el corte regular, que en realidad un regular es un straight cut, es decir, un corte recto, o recto se supone que debería de ser, y en este caso sí que os diría que es de los más rectos, pero tirando un poquito a anchitos, o recto clásico podríamos decir, un recto de un 501 muy clásico. Como veis, esto sí es un recto de verdad, dentro de lo admisible, porque ahora con la moda del balloon, el relax y todo lo que hemos visto, algunos os dirían que incluso esto es muy ajustadito. A mí ya me ha pasado al llevar unos vaqueros de corte recto y que una chica muy influenciada por las tendencias te dice: pero es que tú llevas los pantalones ajustados. Y yo, ajustados, esto no es un pantalón ajustado, esto es un pantalón de corte recto, regular, como llama Zara en este caso, que sí está bien. En este caso además lo estáis viendo con un cinturón de color verde, es una mezcla de verde y marrón que le da un toque muy interesante y que combina muy bien con nuestras zapatillas de serraje de color verde. Este pantalón es de 100% algodón y está fabricado, por cierto, aquí sí Zara ha aprendido la lección y ha hecho como nosotros, que ha puesto la etiqueta dentro de un vaquero de color blanco. La etiqueta no la ha puesto en piel, sino que la ha puesto en un yacrán, este tipo de material que parece como un cartón, que es el mismo que hemos utilizado nosotros para los nuestros, que están en reserva y fabricamos en Portugal, no como ellos, que en este caso los hacen en Egipto. Y el penúltimo de la lista, no nos podía faltar un corte relax, es decir, un corte relajado. Si no eran ya suficientemente relajados el loose, el balloon, este ya debería ser como el más relajado de todos, ¿no? El más ancho de todos. Y os diría que sí, que está ahí cerquita, aunque el balloon se queda también muy cerca de esto. Al final son casi todos ellos iguales, aunque este parece que es más como acampanado, os diría que se van como ensanchando más, mientras que los otros eran como anchos, así sin más. Vamos, que al final es otro vaquero de esos de tendencia, del que te vas a acabar cansando seguramente en poco tiempo, aunque sí es tu estilo. Si no estás influenciado por esas tendencias y de verdad te gusta esto, por lo menos son de 100% algodón, como casi todos los anchitos que hay. Zara se ha portado bastante bien, ya no nos hace tantas mezclas, por lo menos en estos modelos tan anchos, porque no te hace falta elastano, quitando ese que le han metido poliéster, viscosa y demás, hecho en este caso en Egipto. Y el último vaquero del vídeo, que es otro modelo Slim Fit, que os diría que este es el único que de verdad es un Slim Fit, sin llegar a ser un skinny ni un recto, porque hemos visto slims que son más bien rectos, otros slims que son más bien skinny. Este con un 1% de elastano en la talla 38 queda ajustadito, pero sin ser una malla, o bueno, quizá depende del gusto de cada uno, pero esto aún así sí es un corte ajustado, pero no en exceso. Aún así no es una caída limpia, no es algo que a mí visualmente me guste cómo queda, en este caso en la talla 38, que me cierra en cintura y no me queda tan ajustado como ese 36 blanco, que era más bien un skinny fit, que no es nada parecido a este, o por lo menos no es tan ajustado como ese. Y este, si os gusta al final el ajustado, sí podría ser esa opción interesante, y si no, para eso vamos a un semirrecto como el que hacemos nosotros, en dos largos, como digo, en reserva hasta el domingo. Y nada más, decidme cuál de todos los que hemos visto os gusta más, cuál os pondríais, y nos vemos en el próximo vídeo.